Vamos a hablar acerca de lo que es el canon. Cuando hablamos de canon, estamos refiriéndonos a el conjunto de libros que conforman lo que llamamos nosotros la Biblia, el libro de los libros, esos 66 escritos, tomos que el Señor nos entregó, esa revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación, esos 66 libros. ¿Por qué tenemos 66 libros y demás? Eso es lo que vamos a estar mirando en esta noche, empezando a mirar en esta noche y concluir en la próxima semana. Lo primero es la definición de la palabra canon. ¿Por qué hablamos de canon? Por canon queremos decir una lista de libros oficialmente aceptada. Vamos a profundizar un poquito más en este aspecto del canon, porque cuando hablamos de canon vamos a ver dos aspectos o dos tipos de canon, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos es esta definición, esta lista de lo que eran los escritos oficiales. William Nix y Norman Geisler dan esta definición acerca de lo que es el canon. Dice, es el carácter de un libro bíblico que lo distingue como parte del canon de las escrituras, atribuyéndole la inspiración divina y autoridad que lo designa como parte de la norma establecida de la fe y de la práctica. Una de las cosas importantes es que el canon existe. ¿En qué sentido? En que sabemos que Dios habló. Si Dios no hubiera hablado, no existiría ningún canon y cualquier lista que tengamos es una fábula. Lo primero que se establece es que Dios se reveló por medio del grafe, de lo escrito. Por eso existe el canon, porque Dios se reveló. Y desde esa perspectiva es que quiero hablar acerca de dos tipos de canon. El tipo de canon, que lo que hablamos es la lista de los libros oficiales y demás, y el canon de verdad. ¿Cuál es el canon de verdad? Aquel que no se ha establecido por concilios, no se ha establecido por normas de hombres, sino fue establecido por Dios mismo. Dios hablaba y de una vez era tomado como Santa Escritura, separado y demás. Y vamos a ver, ¿verdad?, la formación desde esa perspectiva de la evidencia bíblica acerca de los libros. Esa escritura tiene características únicas. Una de ellas, clara, ¿cuál debe ser? Que es verdadero, no es falso, porque si no, no vendría de un Dios que es verdad. Canon deriva del griego canon y probablemente también del hebreo cané, que significa una vara de medir, una regla, y metafóricamente la palabra ha venido a significar la norma o medida de la verdad religiosa. Canon como tal es como si nosotros habláramos de un metro. Con el metro nosotros podemos sacar medidas y podemos mirar, ok, esta casa es de 24 metros. ¿Por qué sabemos? Porque tenemos la medida, entonces podemos determinar cosas basadas en eso, podemos comparar cosas basado en eso. Pues esta casa es más grande que la otra, ¿cómo sé eso? Porque usamos el metro y vimos que una es de 24 metros y la otra 26. Entonces el metro nos sirve, ¿verdad? El canon nos sirve para saber qué libro es inspirado y qué libro no. Reconocer, ¿verdad?, el libro que es inspirado. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características únicas de un libro dado por Dios. Y esas características son las cualidades que posteriormente los concilios buscaron en estos libros y reconocieron propiamente en los libros. Pero ellos no determinaron que el libro es inspirado o no, porque la autoridad no está en que yo lo reconozca, sino en que procede de Dios, indiferentemente de mi actitud al respecto. Entonces es importante ir aclarando todos esos conceptos. Cuando hablamos de canon también nosotros estamos hablando que luego al utilizarse dentro de la palabra, más que todo está hablando de un estándar, de unas características específicas que tienen estos libros y que se reconocen. Por ejemplo, ¿cuál es el canon para ir al cielo? ¿Qué es necesario para la vida eterna? Para ir al cielo hay un canon, hay un estándar, hay una regla, hay una norma para poder ir al cielo. Gracias. ¿Recibir a Jesús? Recibir a Jesús es una de las partes, pero hay una característica exclusiva para eso. La pregunta que yo estoy diciendo, hay una parte que nos corresponde a nosotros y la otra parte es un milagro que ocurre de parte de Dios. Pero Jesús lo estableció. ¿Qué es necesario para heredar el reino de los cielos? ¿Nacer de nuevo? Excelente, Leo. Nacer de nuevo es el canon. Aceptar a Jesús es lo que yo hago. Pongo mi confianza y mi fe en Cristo Jesús, pero tiene que venir el milagro que el Espíritu Santo me regenere, cree en mí una nueva naturaleza. Por ejemplo, hay muchas personas que se llaman cristianos. Ahora inclusive la pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo o no? Y hay cristianos que no saben qué es eso. ¿Por qué? Porque una vez oraron, una vez levantaron la mano, pero no es eso lo que los hace salvos, sino el haber nacido de nuevo o no. Es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, es tener la nueva naturaleza, lo que realmente testifica que eres salvo, porque es el requisito. No es estar yo de acuerdo con el cristianismo, no es yo estar de acuerdo con la Biblia, no es yo conocer la Biblia, sino nacer de nuevo. Ahora, yo puedo nacer de nuevo. Yo no puedo ni poder, es Dios, es un milagro. Para los hombres es imposible,
pero para Dios nada es imposible. Eso le respondió Jesús a sus discípulos cuando hablaron acerca de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? Como toda la palabra de Dios, yo veo una parte que es nuestra responsabilidad, la parte de nosotros, y luego la soberanía y el poder de Dios, que es indispensable. Entonces, lo que a mí me toca que es poner mi confianza y mi fe en Cristo Jesús, depender de Él para mi salvación, única y exclusivamente. Pero luego ocurre que el milagro de que yo nazco de nuevo. Entonces, la norma o el estándar para ir al cielo, Jesús se lo dijo a Nicodemo, una persona que conocía la palabra, enseñaba la palabra, tenía buen testimonio en todo lugar, tenía todas las características que nosotros hablaríamos de un súper buen cristiano. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, para hablar de canon, de lo que es el estándar para poder ir al cielo, solo las personas que han nacido de nuevo. El uso de la palabra canon en la Biblia, en Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ahí es la palabra, a todos los que anden conforme a este estándar, a esta norma, a este canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El uso de la palabra canon también lo miramos en Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma norma, una misma regla, un mismo estándar, sintamos la misma cosa. Uso de la palabra canon ahí. Segunda de Corintios 10, del 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, al estándar, a la norma que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Este es el uso de la palabra canon dentro de la escritura. Hay más versículos que nos hablan acerca de eso. Es solo un ejemplo del uso de la palabra canon en la escritura. El uso de la palabra referido a la Biblia, en el lenguaje de la Biblia canónico, significa todo el contenido de las escrituras o la lista o catálogo de los libros que componen la Biblia, la norma escrita reconocida por la iglesia de los libros inspirados y por tanto normativos para ella. Entonces, cuando desde una perspectiva teológica hablamos que es un libro canónico, ¿qué significa? Que es un libro reconocido como teusneusas, como inspirado por Dios, por toda la iglesia, por toda la cristiandad. Y cuando hay libros que no son reconocidos, vamos a hablar acerca de libros deuterocanónicos o apócrifos. Dentro del vocabulario de los órdenes bíblicos llegó a significar la regla de fe. Orígenes fue el primero en utilizar esta expresión de canon para los asuntos bíblicos por oposición a lo que se llama apócrifo, para hacer una distinción entre libros que eran reconocidos como inspirados, usados por la iglesia, y aquellos que no. A todo escrito que, habiendo pretendido o pretendiendo todavía la canonicidad, no es inspirado y por lo tanto no es reconocido por el pueblo de Dios. Dentro de los libros apócrifos que nosotros podemos mirar históricamente, que fueron incorporados oficialmente como dogma dentro de la Iglesia Católica Romana en el año 1546, en el Concilio de Trento, hasta ese momento fue oficialmente que ellos incorporaron estos libros, pero ninguno de esos libros que incorporaron, ninguno de ellos reclama ser inspirado. Si usted lee los libros, ninguno de ellos dice, esto es palabra de Dios, así dice el Señor. Ninguno de esos libros tiene esas características de los libros canónicos. Ninguno de esos libros son reconocidos por el pueblo judío. Algo interesante es que cuando hablemos de libros apócrifos que están incorporados dentro de la Biblia en la cristiandad, vamos a ver que son libros para el Antiguo Testamento. No hay libros aceptados, ninguna denominación, digamos, cristiana que sea del Nuevo Testamento. En toda Biblia cristiana, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Llámese, ¿verdad? Católico, evangélico, pentecostal, bautista, adventista, todos tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. La variación viene en lo que es el Antiguo Testamento. Es interesante porque la escritura es clara en cuanto a eso. ¿Cuál es la lengua primaria para el Antiguo Testamento? El hebreo, no es el griego. Aunque nosotros tengamos la Septuaginta, que es la primera versión del hebreo al griego de la Biblia. Recordamos eso, 250 años antes de Jesucristo se empezó ese proceso de traducir la Biblia del hebreo al griego, que era lo que se hablaba. Eso está claro por ahí, pero la autoridad es hebrea. Si yo quiero exactamente saber qué fue lo que se dijo en el Antiguo Testamento, tengo que ir no tengo que ir al griego, sino tengo que ir al hebreo. Esa es la autoridad. Y se le confirió al pueblo de Dios el guardar eso. Lo que sucede es que Martín Lutero llega y empieza a poner 95 tesis acerca de las cosas que estaba sucediendo dentro de la iglesia en ese entonces,
que eran barbaries y que no eran bíblicas. Él dijo, bueno, todo eso de pagar misas por los muertos, de indulgencias, de comprar la salvación, eso no es bíblico. Entonces, ¿dónde está la Biblia eso? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sí está, ¿cómo? Metieron los libros apócrifos, porque hay algunos que hablan acerca de eso. Pero hay un montón de problemas con esos libros que vamos a mirar, pero por eso fue dogma y oficial en Trento. Ahora, en Trento lo que pasó es esto: crees y aceptas esos libros que vamos a incorporar de más, o usted está, ¿verdad?, fuera del cristianismo, descomulgado completamente. Así de serio era el asunto. Y fue una votación menor, ninguno de ellos era experto en el hebreo, de los que estaban ahí, etcétera. Pero vamos a eso después, cuando hablemos de concilios, vamos por ahí. Es que yo me emociono mucho, si no voy a seguir. Entonces acá vemos a Orígenes en el año 185 al 253. Entonces estamos hablando del segundo siglo, cuando nosotros podemos ver el segundo y tercer siglo, ¿verdad? De Orígenes. Entonces, cuando estamos hablando de Orígenes, fue el primero de usar la palabra canon, canónico, pero ya existía el canon antes de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios había dado los libros, ya había inspirado las escrituras y ya el pueblo las había recibido como tal, solo para tener referencia. Y el uso de lo que era apócrifo lo puso Jerónimo, fue el que utilizó lo que es el término apócrifo, que significa escondido o puesto aparte, puesto a un lado. Esto también hace referencia a lo que es deuterocanónico. Deutero es segundo. Deuterocanónico es como un segundo canon, una segunda clase, una segunda norma, pero no es la norma clara y establecida. ¿Por qué Jerónimo habló acerca de lo apócrifo y por qué lo puso dentro de su obra maestra, que es la Vulgata Latina? Porque cuando él tradujo la Vulgata Latina, él utilizó en primera instancia y se basó mucho en lo que era la Septuaginta, los libros de la Biblia de los 70, la versión en griego, no en hebreo. Después él empezó a corregir eso, pero él incorporó esos libros y él los puso dentro, ¿verdad?, de la Vulgata Latina, pero exactamente los puso como libros no inspirados, apócrifos, con valor histórico, con cierto valor y demás, pero por eso él fue el que hizo la distinción. Ahora, ¿cuál es la lucha, entre comillas, histórica y todo lo demás? Que porque estaban en la Septuaginta. Lo que pasa es que la Septuaginta como tal no es que tenemos un tomo que está ahí, ¿verdad?, establecido y demás que apareció, sino que son, ¿verdad?, es una recopilación de diferentes copias y tomos y papiros, ¿verdad?, que se fueron uniendo para formar todo el Antiguo Testamento. De hecho, la copia para hablar acerca de lo que son los libros apócrifos y demás dentro de lo que es la Septuaginta es una copia alrededor del siglo IV o V. Una copia tardía de la Septuaginta es la que tiene la incorporación de estos libros. Dentro del texto masorético no existe ninguno de estos libros. Para los judíos nunca han sido inspirados. Lo que para mí es interesante, ¿por qué? Porque muchos de estos libros hablan, por ejemplo, los macabeos son superhéroes israelitas. Yo diría, wow, si alguien debería ponerle y darle valor a estos libros como inspirados son ellos, y nunca lo han hecho. Pero entonces Jerónimo, al incorporar estos libros, porque dice, bueno, está ahí, está en esta Septuaginta, en esta copia que yo tengo, entonces voy a hacer la distinción que no son libros inspirados. Por eso utilizó esta categoría de libro puesto a un lado o de oculto. Entonces creo que más bien esto aclara el hecho de que nunca fue visto así. Porque lo usan como para decir, ve, estaba en la Septuaginta, ya hay una versión del siglo V que, ¿verdad?, aparecía. Cuando hablamos del siglo V, ¿por qué? Si este está hablando que él murió en el 420, porque recordemos que el siglo I es de ¿cuándo? Del 0 al 100. El siglo II va del 100, ¿verdad? 185 ya es el siglo segundo. 253 es el siglo tercero. En este caso, ¿verdad?, Jerónimo murió en el siglo V porque murió en el 420. Entonces, es muy, ya dice, ve, no fue en Trento, sino ya estaban. Sí estaban, pero estaban en esta categoría. Entonces, realmente no hay como mucha discusión en cuanto a eso. No debería haber, por supuesto que la hay. Dice, algunos puntos de vista sobre la canonicidad de las escrituras. Puntos de vista equivocados. Dice, el canon fue definido por los concilios. Esto es un argumento equivocado. ¿Quién definió el canon? Dios. El canon no lo define un concilio, no fue un grupo de personas, ¿verdad?, con batas en un lugar cercano y dice, este libro sí, este libro no, este sí, este me gusta. No, 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 eso nunca ocurrió en la historia. Eso solo ocurre en una ficción, ¿verdad?, del Código Da Vinci, que cuando empieza a escribir, él dice, esto es ficción, y luego termina diciendo, y estoy convencido que es cierto. Que parezca mentira, es como decir, este es un cuento, pero Caperucita
realmente sí existió, ¿no? ¿En serio? O sea, pero en la historia nosotros podemos ver evidencias que nunca sucedió así. Entonces el canon no fue definido por los concilios. Los concilios después lo que hicieron fue reconocer los libros como tal. La historia demuestra que esta afirmación no es correcta y eso es lo que vamos a estar mirando. Los concilios no respondieron a la pregunta ¿cuáles son los libros que vamos a incluir en el canon? Sino respondieron a la pregunta ¿cuáles son los libros que siempre han sido aceptados por las iglesias como inspirados divinamente? No es que la gente se... Imagínense la iglesia, ¿verdad? Los primeros siglos no tuvieron Biblia, porque Pablo escribía de parte de Dios y Pedro dice, no, pero espere para ver si es cierto. Cuando hagamos una reunión y todos vamos a ver si este libro es de Dios o no. No, Pablo escribía, reconocido, es un apóstol de Jesucristo, vemos la veracidad en sus escritos, no contrasta el Antiguo Testamento, tiene la autoridad apostólica, porque para el Nuevo Testamento tiene que haber autoridad apostólica. ¿Cuándo terminó la autoridad apostólica? Con el último apóstol. El último en morir, ¿quién fue? Juan. Y el último en incorporarse, ¿quién fue? Pablo. Ellos escribían, se pasaban eso y de una vez era endosado como esto es escritura. Y por eso se copilaba, se guardaba y se obedecía. Vivían conforme a eso como su norma de fe y de conducta. En este punto hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo comenzó a existir el canon? No es en el momento de los concilios y demás. ¿Cuándo empezó a existir el canon? En el momento en que Dios habló y que se escribió lo que él habló. No sé si han mirado, ¿verdad?, de estas fábulas que dicen que la Biblia fue una tradición oral por siglos, de siglos, de siglos, de siglos, hasta que llegó el momento en que ellos empezaron a escribir. Eso no es cierto, no es histórico. De hecho, de una vez que Dios se revela a Moisés, de una vez empezó a escribirse. ¿Cuándo empezó a existir el canon? En el momento en que Dios inspiró el libro. El primer canon, ¿cuántos libros tenía? Un libro, Génesis. Ya empezó a existir con un libro, con Génesis. Y luego tenía 2 libros y luego 5 libros y ahí sí fue incorporando. Así es como funciona el aspecto del canon. Y la iglesia no vamos a hacer una reunión para ver. No, sabía que Dios estaba usando a Moisés para hablarles a ellos y que esto procedía no de Moisés, sino de parte de Dios. Y así es como se veía, así era como se guardaba. Recordemos inclusive cuando iban a hacer una copia, ¿por qué era tan rigurosa la copia? ¿Por qué tenían que ir letra por letra, no de memoria y la separación y el vestimento? Porque estaban transcribiendo el mensaje de Dios que había hablado por medio de los profetas. Ellos no estaban incorporando ideas acerca de Dios, no eran conceptos acerca de Dios, no es lo que Moisés entendió que Dios quiso decir, no, es palabra autoritativa de parte de Dios, es teumneustas, tiene ese valor. Hay 2 tipos de canon, entonces para definirlo de esa forma, para verlo de esta forma. El orgánico existencial en el momento en que Dios lo exhaló, los teumneustas, lo dio a ellos, y la lista de escritos inspirados reconocidos por los hombres, que eso es otra historia, pero ese otro canon realmente no es el que tiene valor. ¿Por qué? Porque indiferentemente lo que ellos hayan dicho o no hayan dicho, lo importante es que Dios habló, ¿cierto? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento empezaron a existir conforme Dios inspiraba y fue algo gradual, ¿verdad? No teníamos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, ¡pum!, salió Dios y ¡pum! No, sino fue un proceso, ¿verdad?, de Dios hablando a través del profeta, empezaron a escribir primer libro, segundo libro, ¿verdad?, quinto libro, luego Josué retomó eso, escribió en el libro que ya estaba ahí y ahí se fue incorporando y fue creciendo el canon. Esa es la forma orgánica en que tenemos la escritura. No fue ninguna reunión secreta, ¿eh? Fue un proceso orgánico que Dios inspiraba un libro y en ese momento existe el canon, ¿verdad? 1, 2, 3, etcétera. Y el pueblo lo reconocía y lo veía como tal y lo aplicaba, ¿verdad?, para su vida. Si Dios no inspiró ningún libro, no habría base, fundamento, razón para ningún canon o lista de escritos inspirados. Con solo hacer un estudio de profecía, casi podríamos tener evidencia prácticamente de todo el Antiguo Testamento. Con solo hacer profecía, vemos en el libro, este libro nos habla de esta profecía y se cumplió. Entonces fue cosas que Dios dijo. Entonces lo que está ahí, la información que está ahí es veraz. Entonces de esa forma yo sé, wow, este es un libro autoritativo que viene de parte de Dios. Y una de las formas por las cuales yo sé que viene de parte de Dios es que está hablando del futuro. Y muchas de esas cosas se cumplieron. Y para nosotros es mucho más fácil desde la perspectiva que estamos. A la distancia hemos visto tantas profecías, ¿verdad?, cumplidas, que vemos la veracidad increíble de la palabra de Dios como tal.
pero proviene de Dios. Entonces, por ejemplo, hablando del canon, en Génesis 3 ya nos habla acerca de la simiente de la mujer, es el Mesías, y la simiente de Satanás, que era la serpiente, y cómo él iba a aplastar su cabeza. Eso sucedió con Cristo Jesús. Luego en Génesis 5 vemos la genealogía que era necesaria para demostrar posteriormente, ¿verdad?, de dónde venía el Mesías. En Génesis 22 es un cuadro como a tercera dimensión de lo que iba a ser propiamente la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 22 nos habla acerca cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo y cómo, ¿verdad?, Dios proveyó un carnero, etcétera, y era un cuadro de lo que iba a suceder con Jesucristo miles de años después. Pero ya desde ese momento nosotros podemos ver que cómo está esa información ahí, cómo es posible, ¿verdad?, que Dios a sí mismo se iba a proveer, como él dijo, bueno, no voy a querer tu hijo, sino que yo voy a dar mi propio hijo por ti. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio mencionan el Mesías que iba a venir. Los profetas nos dan una línea de tiempo cuando iba a presentarse y por qué iba a morir el Mesías. Y eso, ¿verdad?, sucedió en Cristo Jesús en una sincronía. Y para nosotros es asombroso, para Dios es normal, simplemente nos está diciendo lo que ya ocurrió. Cuando Él da profecía, para Él ya ocurrió. Entonces simplemente es como que yo les diga qué ocurrió ayer. Yo hoy podría decirlo, que les diga, wow, ¿saben qué? Las Torres Gemelas, hubo un atentado contra las Torres Gemelas. Sí, ya pasó. Es igual para Dios. Dios está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Entonces, por lo tanto, para Él no hay nada. Y tiene que verse así. Entonces, si hay una equivocación, una profecía, diría que este libro no es de Dios, pero todo esto ahora se ha cumplido en perfección. Entonces, por eso testifica acerca de la veracidad de la escritura. Daniel nos precisa cuándo Jesús se iba a presentar oficialmente a su pueblo como el Mesías, ¿verdad? Hay todo un estudio que uno hace y sabe el día exacto en que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Daniel nos dice que eso es en la semana 69 y que esa semana se le iba a dar muerte al Mesías. ¿Qué sucedió? Esa semana se le dio muerte al Mesías. 700 años antes de que Jesucristo se encarnara. Ya nos decía con detalle cuándo iba a entrar. Se nos decía cómo iba a entrar. ¿Cómo entró él? En un caballo pequeño. No decía un burro, ¿y en qué entró? No, en un caballo pequeño. Para mí que hubiera entrado en un caballo pequeño, no, está bien, ¿verdad? Tantos años antes. No, dice exactamente, ¿verdad?, cómo entró y cómo se cumplió. Exactamente así, porque es Dios diciéndonos que iba a acontecer. La precisión de las profecías son tan grandes que ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Es decir, no, esto se escribió después. Para aquel que no quiere creer, nunca va a ser suficiente evidencia, pero nosotros nos reafirma, ¿verdad?, estas verdades bíblicas que el Espíritu testifica a nosotros. Isaías nos revela su divinidad, su muerte y su resurrección. Isaías 53 es increíble. Isaías 53 nos revela más detalles sobre la crucifixión de Jesucristo que los mismos evangelios. 600 años antes de que Jesucristo se encarnara, nos dice exactamente cómo iba a morir, por qué iba a morir, todos esos detalles. Es algo increíble. ¿De qué nos habla esto? De que son libros inspirados que provienen de Dios, que son profetas de Dios. Miqueas señala dónde nacería. Vamos a Miqueas. ¿Miqueas será o no será? Bueno, primeramente los judíos lo aceptaron como tal porque no tenemos un detalle de cuándo fue aceptado cada libro. Tenemos detalles de algunos, pero no de todos. Para el Antiguo Testamento hay más detalles en el Nuevo. Que podemos ver, Miqueas dijo que iban a nacer ¿en dónde? En Belén. Belén, y no solo en Belén, porque hay dos ciudades de Belén, Belén y Efrata, para que sepan cuál, para que no haya pérdida. Ahora vemos lo histórico y por qué después iba a ser llamado, llamé a mi hijo de Egipto. Ok, alguien que es de Nazaret, nació en Belén y es llamado, y lo llamaron de Egipto. Es increíble, ¿verdad?, el detalle de la profecía como tal. Al igual, ¿verdad?, estamos hablando de profecías mesiánicas, son más de 300, ¿verdad?, que nosotros podemos estudiar y demás, pero esto nos habla acerca de ¿qué? De la confiabilidad en estos libros como tal. Malaquías, Zacarías y Salmos nos dan detalles de la crucifixión, ¿verdad? 1000 años antes de Jesucristo, el Salmo 22 nos habla de detalles médicos acerca de la muerte de Jesucristo. En toda la historia nunca hay un solo caso que se reporte de alguien que haya sobrevivido la cruz. Una de las cosas que los escépticos, agnósticos no ponen en tela de duda, se burlarían de usted si usted no cree que Jesucristo existió, que murió y que resucitó. Es tanta la evidencia que los agnósticos y escépticos reconocidos, ¿verdad? Ahora ellos no lo ven desde una perspectiva espiritual, pero ellos dicen, no, en ese momento nosotros podemos saber claramente que Jesucristo, hubo personas de un reporte que él resucitó, hubo gente que murió creyendo que él resucitó. No podemos negar que la gente creyó que resucitó, ese es el punto. No que ellos crean que resucitó desde esa perspectiva espiritual, pero sí no negan el hecho de que
históricamente, con todas las pruebas, es fehaciente de que Él resucitó. Porque para que una leyenda ocurra, tiene que pasar mínimo 2 siglos. Es 200 años después que la gente empieza a decir, no, mira, no, y Él hizo esto, y Él hizo lo otro. Pero el recuento de Jesucristo, de la resurrección, nosotros lo tenemos 40 años y la gente ya estaba escribiendo acerca de Él. Entonces, eso son pruebas desde una perspectiva científica, histórica y demás. Entonces, es increíble que ellos mismos no ponen, ¿verdad?, en tela de duda esas 3 cosas, no pueden. Se burlarían de alguien que sí lo ponga porque, bueno, no, o sea, no podemos creer en nada. Si las reseñas de Alejandro Magno empiezan a aparecer 300 años después de él, es que empiezan a haber biografías acerca de Alejandro Magno y nadie lo pone en tela de duda. Y hay 1 o 2 reseñas de Jesucristo. Es increíble la cantidad de reseñas, no solo bíblicas, pero extrabíblicas que tenemos acerca de él. Entonces, todo esto nos apunta acerca de la veracidad de los libros que tenemos como tal. Así es como se está formando el canon. Los libros históricos como Segunda de Samuel y demás, leemos sobre el Mesías. No solo eso, ellos también, ¿verdad? Dentro de lo que son crónicas y reyes, ellos mencionan profetas que están dando mensajes a ellos y se cumplen. Vemos la veracidad de estos mensajes y por lo tanto, ¿verdad?, eran libros que se tenían aparte. Ahora, entonces, tenemos claro y sentado que Dios se ha revelado y que ha hablado por medio de los profetas y que eso quedó escrito y vamos a hablar acerca de cómo fue escrito. Pero la pregunta sería, ¿tenemos los libros correctos o no, verdad? Algo interesante dentro del cristianismo, ninguno de nuestros libros del Antiguo o Nuevo Testamento está puesto en duda. Ninguno, por toda la cristiandad. Lo único que ocurre es que en el Antiguo Testamento hay unos libros extra que se agregaron después, pero no hay discusión que nosotros podemos confiar en los 66 libros que tenemos. Ningún teólogo católico, ortodoxo, dice que no es inspirado. El problema que ellos tienen es que hay libros de más, no de menos. Entonces, como decir, nuestra Biblia para ellos está incompleta, pero no es imperfecta, ¿verdad? Tiene todos los libros inspirados como tal. Ahora es porque ellos agregaron esos libros posteriormente. Ese es el asunto. Pero entonces, primeramente, tenemos seguridad en cuanto a eso. Ahora tenemos los libros correctos. ¿Por qué los otros nosotros no los incorporamos? Y eso es lo que vamos a ver, porque la iglesia no los aceptó primeramente, ¿verdad? El pueblo de Dios tampoco. Dice, en nuestro Antiguo Testamento tenemos 39 libros escritos por más de 40 escritores en un periodo de 1000 años. En el Nuevo Testamento fue escrito por más de 8 escritores en un periodo de máximo de 70 años. Recordemos que Cristo muere, ¿verdad?, alrededor del año 30. Juan, el último de los apóstoles, murió alrededor del año 96, ¿verdad?, al final, ¿verdad?, del primer siglo. Entonces, es alrededor de 70 años, no más de eso para lo que es la formación de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, Moisés escribe 1400 años antes de Jesucristo y sus escritos fueron recibidos inmediatamente como escritura. Empezó el canon y el pueblo de Dios no empezó a decir, no, vamos a ver, vamos a votar. No, de una vez se fue reconocido como escritura como tal. Algo importante es por qué habían personas que no creían que Moisés había escrito el Pentateuco, por qué se atrevían, inclusive teólogos que no creían que Moisés había escrito el Pentateuco. ¿Alguien recuerda la razón? Que no había escritura. Sí, exactamente. Gracias. Y la ciencia decía que no había escritura en ese tiempo. Entonces, si yo estoy interpretando de acuerdo a la razón, de acuerdo a la ciencia, cuando llegaba ese pasaje y cuando dice los escritos de Moisés, dice, bueno, ahí es donde ellos empezaron a hablar de qué, de que esto era una tradición oral. Entonces, para defenderme, yo decía, no, es que Moisés lo que hizo fue transmitir a Josué oralmente, y Josué oralmente hasta que no sé cuándo apareció la escritura, cuándo tenían ellos que apareció la escritura. Lo que sucede es que después la ciencia alcanza la sabiduría de la Biblia y se da cuenta que no, que se había escrito y había escritura cuneiforme y demás escritos mucho antes del tiempo de Moisés. Entonces, ese es el peligro cuando yo no interpreto de acuerdo a la Biblia o no le creo a lo que Dios ha dicho, porque la razón no podía decir, bueno, si no hay escritura, es lógico que no podía escribirse, ¿no? Eso es lógico, pero recordemos, no interpretamos de acuerdo a la razón o a la ciencia. Josué 1, del 7 al 8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, cuando dice estas palabras, yo de una vez me digo, claro, porque él tenía que luchar, tenía que esto, pero es esforzarse, ser muy valiente, no solo para eso, pero para esto específicamente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién te mandó? Mi siervo Moisés. O sea, los primeros libros, ¿quién fue el que los escribió? Moisés. Ahora alguien diría, pero hasta aquí no dice que hay nada escrito. Bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces yo me voy a prosperado, ¿verdad? Y a que todo me salga bien, y se me olvida cuál es el requisito, ¿cuál es? Vivir conforme a la ley de Dios, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos. Esa es la clave del éxito, diríamos nosotros, ¿verdad? Es vivir en medio de la voluntad de Dios, en obediencia al Señor. ¿Creen que se necesita esforzarse y ser valiente para vivir conforme a los preceptos de Dios? Más hoy en día, ¿verdad? Es increíble. Es increíble que cuando usted habla de pecado, por ejemplo, en cuanto al homosexualismo y demás, ya, o sea, es increíble que uno tenga que sentir vergüenza cuando dice, estoy casado con una mujer. Wow, ¿en serio? Oh, ya, son de los de antes. Mi esposa, ¿saben qué? No trabaja fuera de la casa, trabaja el doble, pero en la casa. Ella cuida a mi hija. Y yo creo que yo debo trabajar duro para proveerle a ella y que ella pueda estar con mi hija, dándole valores, enseñándole. Wow, yo no sé, ¿verdad? Por dicha no estamos en YouTube y ya nos hubieran cortado, ¿eh? Pero no es increíble que eso esté pasando. Y usted sea el raro, usted sea el puesto aparte, usted sea el que hay que ser valiente, ¿cierto? Para decir, bueno, yo no creo así, yo creo conforme a lo que Dios dice. Pero el valor de vivir conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? Pero bueno, desde el tiempo de Josué ya era difícil, porque si no es el mundo y todo lo que estamos viviendo, es mi carne la que no quiere que yo haga lo que Dios quiere. Quiere concentrarse en sí misma, quiere satisfacerse a sí mismo. Continuamos en el 8, porque hasta el momento no dice nada que está escrito, esta ley de Moisés. Dice, nunca se apartará de tu boca, ahora sí, este libro de la ley. Entonces, estaba escrito. Entonces vemos que no es de boca en boca. Ya en el tiempo Josué, el que sigue a Moisés, vemos que estaba todo por escrito. Solo es alguien ignorante el que diga que la Biblia se pasó de boca en boca, y esto es información bíblica que para mí es la que tiene peso, ¿verdad? Yo no sé cuándo, ¿verdad? En un concilio por allá, ¿verdad? Dijeron, sí, eso no es, y votemos. Eso para mí es indiferente. Esto es la escritura, esto es revelación del Espíritu Santo. Nos está diciendo que salió de Moisés, esa escritura de parte de Dios, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te sale bien. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo me sale todo bien? Cuando yo camino conforme a la palabra de Dios. Me sale bien depende del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Llevar gloria y honra al nombre de Dios, ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Todo me va a ayudar y me va a llevar a esa dirección para poder lograrlo. Entonces ya miramos cómo, ¿verdad? Ya tenemos un canon de ¿cuántos libros en este momento? De 5. Luego Josué, en Josué 24, del 26 al 27, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de... Wow, ¿cómo que él está escribiendo en el libro de la ley de Dios? Porque está tocando el texto que es sagrado. Porque ahora lo que Josué, ¿verdad? Dios le ha revelado, tiene que escribirse. Dios quiere que quede un testimonio acerca de eso. Esto no fue que a Josué se le ocurrió y el pueblo dice, no queremos en eso. Vamos a mirar que no lo veían como lo veían directamente de parte de Dios. Entonces ya aquí ya veíamos 6 libros que ya eran canónicos. ¿Por qué? Porque proceden de Dios y el pueblo los mira como que proceden de Dios, etc. Entonces Josué dice, escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra os servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová, ¿quién ha hablado? Jehová, que Jehová nos ha hablado. Entonces, ¿de quién es toda esta información? De parte de Dios, tiene que ser verídica, y así es como se está mirando, ¿verdad? La escritura. Será pues, dice, testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Entonces vemos claramente el desarrollo, este es el desarrollo del verdadero canon, es algo orgánico. Luego brincamos a Samuel, 1 Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, ¿y qué pasó? No fue una tradición oral, las escribió en un libro. ¿Y dónde guardó este libro? No con él, sino, dice, lo guardó delante de Jehová. ¿Por qué? Porque son sagradas. Entonces vemos el desarrollo del canon, vemos cómo estas escrituras sagradas, ellos siguen una línea y se estaba formando todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento o el Tanakh judío. Luego Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, ¿en dónde? En los libros, ¿ven? No en las tradiciones orales, sino que en los libros, no solo uno, libros, ya aquí hay muchos más libros que incluyen profetas. Dice, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habló Jehová. ¿Quién fue el que habló? Jehová. ¿Quién le dio esta información a Jeremías?
Jehová. Dios es el que le está dando esta información a Jeremías. No son palabras de Jeremías, no es lo que Jeremías cree, no lo que él piensa, sino las palabras que Dios le habló a él directamente. Ya existía en el tiempo de Daniel, 600 años antes de Jesucristo, ya existía un canon, ya había unos libros sagrados que ellos, ya Daniel inclusive tenía una copia de estos libros y lo veía como palabra de Dios. Había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Eso fue lo que leyó, que eran 70 años. Pero es un recuento de un canon desde el año 600 antes de Jesucristo. Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito. ¿Dónde está? En la ley de Moisés. Está todo por escrito. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Luego nos habla acerca de lo que era la división del Antiguo Testamento, porque no tenemos un recuento de cada uno de los libros. Recordemos, por medio de la profecía podríamos ir viendo cada uno. Bueno, no se menciona Miqueas, pero vemos la profecía de Miqueas cumplida en Jesucristo. Nos habla de eso. Ya para los judíos era parte de lo que era su canon, sus libros inspirados, que se mantenían esas copias. Eso se evidencia en cuanto a cada uno de estos libros. Luego, la división del Antiguo Testamento es importante porque ya ahí, aunque no aparezca de libro por libro, sí está la división como tal, que nos indica que tenían todos esos escritos y los veían como sagrados. La división del Antiguo Testamento de la Biblia judía. Hay una referencia del año 180 antes de Jesucristo. Esta referencia del año 180 antes de Jesucristo está en el libro, vamos a ver acá en mi pequeña bibliecita, ¿verdad? Y acá tengo una referencia en uno de los libros apócrifos, de los libros deuterocanónicos, y dentro de esos libros hay uno que se llama el libro de Jesús, hijo de Siriac, o eclesiástico. Y en ese libro nos habla en el prólogo, menciona tres veces la ley, los profetas y los otros escritos, o los demás escritos. Y está hablando acerca de, ¿verdad?, esta división del Antiguo Testamento, 180 años antes de Jesucristo, ¿verdad? No fue en Jamnia, en esta escuela donde había una discusión, no para establecer un canon, sí, pero sí esta discusión era más en el respecto de que si Eclesiastés y Cantar de los Cantares, al tomar esos libros, las manos eran inmundas o no y habían que lavárselas. Ahora, ¿por qué existe esta discusión? Porque ya estaba dentro de los libros que eran inspirados, dentro del canon judío ya existía, pero esa era la discusión, no era que ahí se estableció el canon y ahí ellos aprobaron el canon. El valor de Jamnia y de esa escuela, de esas discusiones, es que nos da lista, ¿verdad?, completa de todo el Antiguo Testamento. Entonces acá voy a leer propiamente en Eclesiástico para ustedes esta referencia que se hace, porque no es solo que es en el año 180 antes de Jesucristo que ya estaba esta división, sino que lo que nos habla acá él es que su abuelo, ni siquiera su padre, pero su abuelo es el que se dedicó a estudiar la ley, los profetas y los escritos que vinieron después, o los escritos, los agiógrafos, que es la división de todo el Antiguo Testamento. Entonces ni siquiera fue él, no fue su papá, fue su abuelo el que se dedicó a eso. Ahora, si se dedicó a eso es porque ya había copias, ya había sido establecido. Entonces, imagínense a las épocas que nos estamos remontando de que ya el canon judío estaba como tal. Y leo para ustedes la referencia, dice: muchas y grandes cosas nos han enseñado en la ley por medio de los profetas y de los otros que vienen después de ellos. Y esos son los agiógrafos o los escritos. Entonces vemos que hace referencia y lo hace 3 veces. Y acá es donde dice: de aquí es que mi abuelo Jesús, después de haberse aplicado en mayor empeño a la lectura de la ley, de los profetas y de los otros escritos, de los otros libros que nos dejaron nuestros padres. Ya eso estaba establecido, no fue que se estableció siglos después, no fue en Jamnia, no fue después de Jesucristo, sino que ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque ya se había cerrado el canon. Ya para los judíos ya estaban establecidos cuáles eran los libros inspirados y cuál era el último libro de nosotros en Malaquías por los profetas. ¿Por qué para ellos es Crónicas? Porque ellos establecen el orden en lo que son la ley, los profetas y luego los agiógrafos en los escritos. Entonces, por esa razón, el último de los escritos, ¿cuál es? Crónicas, pero es exactamente nuestro Antiguo Testamento. Entonces se cierra de esa forma, pero es a partir de ahí para ellos ya no había profeta, ya Dios no hablaba. Recuerdan, estaban esperando lo que Malaquías dice, que iba a enviar el Elías, que iba a preparar el camino, el profeta como tal,
Entonces estaban esperando eso y se reconocía que ya no había profeta, que ya Dios no estaba revelando más escritura. Como para ellos Elías no ha vuelto, por eso no continuaron o no abrieron el canon como lo abrimos nosotros con la llegada de Juan el Bautista, el anunciamiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Por el ángel a Zacarías, su padre, que iba a preparar el camino del Mesías. Flavio Josefo, historiador judío romano, del que hemos hablado anteriormente en otras clases, él escribe lo siguiente, esto es en una carta contra Apión, si van a internet pueden leer la carta como tal, es muy interesante todo lo que dice. Nace en el año 37, muere alrededor del año 100, está en escena en el primer siglo y dice lo siguiente, por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino que solamente ¿cuántos? 22. Recordemos que el número 22, ellos lo querían tener 22 porque son 22 letras de su alfabeto para poder memorizarlo, son 22 o 24, según la agrupación, que son los 39 de nosotros. Dice, a pesar de los siglos transcurridos, nadie, a pesar de los siglos transcurridos, dice Flavio Josefo, o sea, ya tiene siglos de que eso se cerró. Y dice, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o a cambiarlos. Todos los judíos ya desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios y que hay que respetarlos y si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Entonces esto es una evidencia extra bíblica que nos habla de que el canon ya estaba escrito, como lo es también eclesiástico, extra bíblico, pero históricamente nos habla de que ya estaba cerrado. Por eso ninguno de estos libros entra como tal y ninguno de estos libros se llaman inspirados a sí mismos, pero sí tienen valor histórico, sí hacen referencias como ahorita, ¿verdad? Eclesiástico me está dando esta referencia y me ayuda para establecer algo histórico, como que ya existía el canon. El examen profético, una de las cosas importantes es que cada una de las personas que escribieron eran profetas, pero eran aprobados y reconocidos. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que los que hablaron fueron profetas. En el Nuevo Testamento es profético, pero es apostólico. Entonces, ¿cuál es el examen del profeta? Deuteronomio 18, del 20 al 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Hay mucha gente que habla o no. En la clase de ayer, Will nos decía que alguien le profetizó a él. Su papá estaba muy enfermo, en una ocasión muy enfermo de cáncer. Dice que hubieron muchas personas que llegaron y le profetizaron que se iba a sanar, ¿no? Y declararon que se iba a sanar y su padre murió. Y él tenía, no recuerdo si eran 10 años que él tenía. Dice, yo tenía una fe de niño, ciegamente. Para mí Jesús, Dios me estaba diciendo que lo iba a sanar. Dice, ahora, gracias a Dios, yo no me aparté de la fe por eso, pero eso podía apartar muchas personas. Cuando alguien se toma el atrevimiento de decir, Dios dice. Ahora, yo creo que todos acá desearíamos que nunca hubiera muerto su papá y le hubiéramos dicho, vamos a orar por su papá con fuerza y a creerle a Dios por lo mejor, pero Dios va a determinar. Pero decir, Dios dice, wow. Eso es no tener temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, eso es lo que ocurre. Cuando yo soy simplemente un descendiente de un mono, eso es lo que pasa, que ya no hay moral, ya no hay nada. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, porque nada me rige, nada me restringe, a nadie le tengo que dar cuentas. Pero yo tengo que saber que yo le doy cuentas a Dios. Y eso me hace de vivir en una forma que lo honre y saber que un día voy a estar delante de Él. Y Él me pide a mí que sea un buen esposo, un buen padre, que sea fiel, que sea amoroso, que sea perdonador, etcétera, 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 que sea honrado. Esos son principios que Dios ha puesto en mi corazón, que yo sé que un día Dios quiere recompensarme conforme yo haya sido fiel a esos principios. Hay personas inescrupulosas o simplemente se emocionan. Todos queremos, ¿verdad?, que no sufran las personas, pero por eso yo no puedo decir eso. Cuando David, su hijo estaba enfermo, iba a morir, ¿David qué hizo? Oró, ayunó, no comió día y noche orando y clamando a Dios. ¿Para qué? Para que su hijo fuera sano y que no muriera. Pero cuando el hijo murió, ¿qué es lo que él hizo? La gente venía con temor a decirle, wow, tu hijo murió, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es el rey, puede matarnos. Y cuando el rey vio, ¿verdad?, sus caras, él dijo, murió. Sí. ¿Y saben qué hizo él? Se bañó, comió y adoró a Dios. ¡Wow! Él dijo, él no puede venir a mí ahora, pero yo un día iré a él. Eso es lo que estamos nosotros, mientras la persona esté viva, mientras esté aquí, oramos por un milagro, oramos para que Dios lo sane y demás, con fe, creyendo que Dios puede hacerlo, y lo ha hecho, y puede hacerlo, pero Él es soberano. De ahí declarar a que Dios ha dicho algo es muy, muy, muy fuerte. Bueno, ese mismo examen se hacía porque había mucha gente que, como el día de hoy,
hablaban en nombre de Dios. Por eso está la pregunta, ¿cómo sabremos que es palabra que Jehová no ha hablado? Que esto es simplemente alguien. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que ha hablado, lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Tan simple. Si no sucede es porque yo no fui el que lo dije. Con presunción la habló el tal profeta, dice, no tengas temor de él. Es un charlatán. Es alguien que se emocionó, pero no soy yo. El sello de autenticidad de un profeta es que si es Dios el que está hablando, se va a cumplir, porque de nuevo, para Dios, en el tiempo de Dios ya sucedió lo que nos está contando. Entonces es claro que era información que no venía de parte de Dios. Una de las cosas y características que nosotros podemos ver de estos profetas es que si uno analiza las vidas de ellos, tenían profecías que se cumplían mientras ellos estaban con vida. Entonces es interesante porque habían profecías, vemos Jeremías y demás, ¿verdad? Daniel, que se cumplían mientras ellos estaban con vida. Daniel, recuerdan cuando está en la escritura en la pared, le dice hoy mismo, ¿verdad? Tu reino va a pasar, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso sucedía. Entonces la gente decía, bueno, él tiene testimonio. Si a corto plazo es cierto, lo que nos ha dicho es veraz, podemos confiar en lo que va a venir, ¿cierto? En lo que está profetizando el futuro, hay una consistencia porque está demostrando que el mensaje que él está dando es de parte de Dios a través del cumplimiento como tal. Pero si yo digo que algo va a pasar mañana, no pasa, pero lo que viene en 20 años sí va a pasar. ¿En serio? Sería chistoso, por decirlo de alguna forma. En realidad triste y peligroso, ¿verdad? Hablar de esa forma, pero eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿quién pone el estándar de que tiene que cumplirse al pie de la letra lo que se dice para que la profecía venga de Dios? Dios mismo. Y eso aconteció en la vida de estos profetas de Dios. Ese era un primer examen. Tenían otro examen, el examen de la consistencia de sus vidas, cómo ellos vivían, qué era lo que decían, si el mensaje viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y este versículo es muy interesante en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, si se cumpliese, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Cuál es el peligro de esto? Aquellos que andan buscando milagros, aquellos que andan buscando señales, aquellos que están buscando lo sobrenatural, aquellos que quieren algo y se empeñan en eso más que en cualquier otra cosa, que quieren torcer la mano de Dios, están expuestos a este tipo de personas. Ahora, no solo eso, Satanás mismo también tiene poder y hace señales y prodigios, se viste como ángel de luz. Una de las señales del anticristo va a ser esa, va a ser milagros, va a ser prodigios. Él mismo dice que va a ser herido de muerte y se va a recuperar. Pero dice que es Dios probando el corazón, a ver si lo ama más a él, porque si por el milagro yo me vendo, si bueno, a mí me lo concedió, yo oré y fui a un lugar y este pedazo de palo me hizo el milagro y ¿saben qué? Voy a seguir adorando el pedazo de palo aunque Dios diga que es pecado, porque hubo un fruto de eso, un resultado de eso. En Dios, el fin no justifica los medios, Dios es consistente y un profeta de Dios es consistente en su vida y lo que enseña, porque algo pase, porque haya fruto o beneficio de eso, no quiere decir que Dios apruebe si no fue correctamente. En el caso de ellos, bueno, dio la señal, se cumplió, pero no por eso es que Dios está ahí. Que yo ya he recibido lo que yo quiero no quiere decir que por eso esto es de Dios. Y eran las pruebas que vemos desde el Antiguo Testamento que tenían que ocurrir. Si esto lo que está trayendo es separación de parte de Dios, no está dando la gloria a Dios, no me lleva a mí a santidad y demás, y si no me separa del Señor, de su camino, no es de parte de Dios. Entonces, estas eran las pruebas que ellos pasaban, estos profetas, para saber, podemos confiar en Él, sabemos que cumplen estos requisitos, son reconocidos como tal. No es simplemente alguien que dice soy profeta y simplemente habla por hablar. Deuteronomio 13, del 1 al 3, esto es una versión más simple de entender. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales y milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Wow, ¿verdad? Nos habla claramente de esta consistencia. Entonces, estos profetas no eran de esta forma y todo lo que hacían era para la gloria de Dios y buscaban que las personas lo adoraran. Cuando hablamos entonces del Antiguo Testamento en su canon,
esto es lo que nosotros tenemos, lo que es la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Tenemos lo que es los Nevilim, o sea, los profetas. Recordemos la agrupación de ellos, por ejemplo, los 12 profetas menores para nosotros es un solo tomo. Por eso es que pueden llegar a 22 o 24. Y luego nosotros podemos ver los escritos, son los agiógrafos, son los Ketubim, y acá es donde nosotros tenemos la palabra Tanakh, Antiguo Testamento, de la unión, ¿verdad?, de las primeras sílabas de cada una de las palabras. Así es como se forma, ¿verdad?, la palabra Tanakh, Antiguo Testamento, que es la Torá, la ley, los profetas, los Nevilim, y los escritos o agiógrafos, los Ketubim. Y vemos que el último, los agiógrafos, ¿quién es? Crónicas. Por eso termina acá, en Crónicas. El canon de las escrituras está abierto y Dios continúa hablando. Esto es otra falsa perspectiva que algunas personas tienen acerca de lo que es el canon, ¿verdad? Que está abierto, que Dios sigue revelándose. Es interesante porque ninguno en la cristiandad acepta eso. Lo único que sucedió fue en el Antiguo Testamento esa incorporación en el año 1546 por parte de la Iglesia Católica. Hay ciertas iglesias ortodoxas que incorporan algunos de esos libros apócrifos también, que no son todos, de hecho entre ellos, ¿verdad?, tienen diferencias y demás en cuanto a esos libros, pero en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento, todos se cierran en Apocalipsis, en el libro de Revelación, de la revelación de Jesucristo, porque Él es la máxima, ¿verdad? Entonces ya el canon está cerrado y así es como lo ve toda la cristiandad en realidad. Lo que pasa es que aquí vamos a ver que hay ciertas divergencias en cuanto a eso, pero bíblicamente, históricamente cierra. ¿Por qué se cierra ahí? Porque se necesitaba que fuera un apóstol, la autoridad apostólica. ¿Cuál fue el último de los apóstoles instituido por Jesucristo? Pablo. Y el último en vida, ¿quién fue? Juan. ¿Qué hizo Juan? Cerró con la última revelación, que es la revelación de Jesucristo total, y nos dice cuál va a ser el fin, y nos deja en un periodo de lo que va a ser la eternidad. Nos da todo el panorama, ya no hay más revelación. Por eso no estamos buscando revelación, no estamos buscando inspiración, estamos pidiendo, ¿verdad?, iluminación en el texto, en la revelación que ya Dios nos ha dado como tal. Flavio Josefo, para hablar acerca del Antiguo Testamento que ya estaba cerrado para los judíos, dice: a pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o a cambiarles. Todos los judíos desde su nacimiento consideran que ellos tienen la voluntad de Dios y que hay que respetarlos y, si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Es la cita que había mencionado anteriormente y nos habla de 22 libros. Luego Mateo del 23 al 25 es Jesucristo, y veamos, es algo interesante, dice: para que venga, dice, sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de ¿quién? De Abel. ¿Dónde se menciona Abel? En el primer libro del canon, que es el Génesis, hasta la sangre de Zacarías. ¿Dónde se menciona Zacarías? Crónicas. ¿Dónde termina el Antiguo Testamento judío? En Crónicas. Entonces, es como si nosotros decimos, bueno, de Génesis a Malaquías. ¿Verdad? Aquí no habla de la sangre, por ejemplo, en Macabeos, que fue sangre por el pueblo, que hicieron hazañas como luchar contra Antíoco Epífanes, que era un tipo del anticristo, que sacrificó un cerdo en el altar, en el templo, y ellos llegaron, sacaron, limpiaron, purificaron el templo, y no se habla de esos muertos, sino nos habla desde una perspectiva de lo que es la sangre del Antiguo Testamento, porque le está hablando a su pueblo, a Israel. Entonces vemos que es consistente lo que nosotros estamos hablando. También hay otra referencia de Jesús hablando de que de la ley, de los profetas y de los escritos o los salmos, los agiógrafos. Es interesante porque en los libros apócrifos que los incorporaron después, ellos no se llaman como tal inspirados y más bien testifican en contra. Primera de Macabeos 9:27. Fue, dice, pues, grande la tribulación de Israel, y tal que no se había experimentado desde el tiempo en que dejó de verse profeta en Israel. Hay una referencia 150 años antes de Jesucristo que dice que ya no había profeta en Israel, ya estaba cerrado el canon. El libro de Macabeos hace referencia en cuanto a eso. En Dios habla hoy, dice, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Entonces, referencia histórica, ya no habían profetas. Más evidencia acerca que ya el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado. El mismo libro que después incorporaron la Iglesia Católica Romana, en realidad nos está dando referencia a que ya no había profeta.
Los mormones, ellos hablan acerca de que el canon está abierto porque ellos llaman el libro del Mormón es el tercer evangelio de Jesucristo. Eso ningún cristiano acepta como tal en ninguna parte. Cuando estudias el libro ves que contradice el resto de la escritura, tiene errores históricos, errores geográficos. Realmente es un cuento, es una fantasía, es una leyenda, pero no es literatura inspirada. De hecho, no procede profecía. En el Nuevo Testamento sus autores fueron apóstoles y profetas. Esta es la autoridad, tenían que ser, ¿verdad? Tener esta característica. Y estos dos cargos eran funciones que formaban parte del fundamento de la iglesia, eran la fundación, la base. Uno no solo no pone una base sobre una base, sino pone una base y sobre esa base empieza a construir el resto. Entonces, eso fue el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que nos dieron los libros. Dios habló a través de estos hombres inspirados para que nosotros podamos tener las bases de qué es lo que debe ser una iglesia, de cómo debe verse, qué espera Dios de su iglesia y demás. ¿Cuál es la forma en que debe verse una iglesia? Bueno, ¿qué hacía la iglesia del primer siglo? En el libro de Hechos dice que ellos tenían comunión unos con otros, que partían el pan, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos tenían tiempo de oración. Entonces, esas son características de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Son las características de la tradición apostólica. ¿Dónde termina? Con el último de los apóstoles, que fue Juan. A partir de ahí ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Hechos 1:21 dice, hablando de las características de estos profetas, por eso no es que Dios no pueda hablar a través de una persona, darnos un mensaje a través de una persona, puede pasar. Dios puede usar una persona, pero eso no lo constituye un profeta. De este nivel ya no existe. Un apóstol propiamente de este nivel ya no existen estos apóstoles. Para esto fue autoridad directamente de Jesucristo, específicamente para estos hombres, para que nos dieran estos escritos. En este momento ellos quieren escoger al sucesor de Judas. Como Judas ya no está con ellos, dice, tenemos que completar el número de 12. Ellos van a escoger entre dos hombres, Barsabás y Matías. Entre ellos dos tenían que escoger. El apodo de Barsabás es el justo. Entonces tenían que escoger entre alguien que llamaban el justo y Matías. Para mí es interesante en esta lección porque dicen, bueno, vamos a elegir sobre aquel, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce como el justo y con Victillos, ¿a quién creen que escogería? Al justo, con ese sobrenombre, ¿verdad? A mí nomás que me dicen es pelón o gordillo, pero ¿verdad? El justo, wow, esa es la clase de características de este hombre, pero aún así Dios escogió a Matías, tal vez para calificarnos a todos y que veamos que no es acerca de lo que la gente piensa o lo que ve el exterior, Dios mira el corazón, por eso lo importante es cuidar el corazón y nuestra intimidad con Él para ser escogidos. Por ejemplo, si el apostolado siguiera, ¿por qué iban a escoger solo a uno? Para que estuviera con ellos como 12, si no dicen, no, pero pues esto va a continuar, no es necesario, ¿verdad? Aquí hay muchos apóstoles, hay muchos profetas, ellos entendían que no era así, con esta autoridad de ser columna, fundamento de la iglesia como tal, entonces están escogiendo. Pero ¿cuáles son las características para poder ser uno de estos apóstoles? Es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo en el que el Señor entraba y salía entre nosotros. Una de las características es ser un discípulo de Jesucristo, haber estado durante todo el ministerio de Jesucristo, haber recibido la instrucción no de otro profeta, no de otra persona, sino recibir la instrucción de parte de Jesucristo, directamente haber sido enseñado por Jesucristo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces tenía que llevar de haber estado desde que inició el ministerio de Jesucristo terrenal hasta que su ascensión al cielo. O sea, después de resucitado tenía que haber visto a Cristo resucitado y haber sido instruido por Él. Esa era la característica para ser un apóstol de este tipo. Ahora, ¿alguien calificaría hoy en día para esto? No, ninguno, ¿verdad? Entonces vemos el requisito como tal. Por eso es que Pablo, cuando Dios lo ha llamado y establece este ministerio, es una característica única de él, pero Jesús aparece directamente a él y le revela todas las cosas. Él habla que todo lo que él conoce, todo lo que él enseña fue dado directamente, no de otro apóstol, sino de ¿quién? De Jesucristo, que era la característica indispensable de esto y haberlo visto resucitado. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos el valor de las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12
y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles y por último, ¿cuál fue el último de todos? Es él es el último. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, a nadie más. Él es el último en que apareció, le dio la información y demás, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces, él está dentro de los apóstoles, dentro de lo que es la canonización de los libros, ¿verdad? Era importante que tuvieran autoridad apostólica. Aquellos libros que no fueron escritos por un apóstol, tenía que ser alguien cercano a un apóstol, como decir, Marcos se nos dice, las evidencias extrabíblicas, que todo lo que él escribió era el evangelio según Pedro. Toda esa información se la dio Pedro a él. Tenía la autoridad apostólica de parte de Pedro, del endose de Pedro en cuanto a sus escritos. Por eso es que es parte, ¿verdad?, de la escritura como tal. Pero tenía que venir, ¿verdad?, de los apóstoles. Ya no hay apóstoles, por lo tanto ya no hay más revelación desde esa perspectiva. Y Pablo nos habla acerca, es por la gracia de Dios que él ha escogido, pero él es, dice, un apóstol de Jesucristo. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, de nuevo, esta es la autoridad apostólica. ¿Por qué? ¿Quién fue el que instruyó a Pablo? Jesucristo. ¿Quién tenía, cuál era el requisito para ser un apóstol? Haber sido instruido por Jesucristo, haber visto a Jesucristo resucitado. Y él dice que él es el último de todos. Tiene esta característica, entonces aquí precisamente es lo que da autoridad. Por eso es que no se agrega ningún escrito después de esto. Actualmente, dice, Cristo no sigue poniendo fundamentos, sino que agrega piedras vivas a la iglesia. Se nos llama que somos piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya nosotros somos parte de esta construcción, de este edificio, pero ya tenemos una base. ¿Sobre cuál base nosotros estamos? La que establecieron los profetas y los apóstoles. Ellos ya nos dieron el fundamento, las instrucciones, la doctrina que necesitamos para nosotros ser edificados. Ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestra fe y crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? La vida conforme a lo que Dios quiere. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ya se nos fue dada la fe. Ahora, esta fe que está hablando Judas acá no es la fe para salvación, sino es la fe del conjunto de creencias, de doctrinas que constituyen el cristianismo. De hecho, por eso él establece, ¿no? Él quería hablar de la fe salvífica. Él quería hablar de la común salvación, eso es lo que él quería hacer. Dice, amados por la gran solicitud, tenía eso es lo que quería hablar acerca de nuestra común salvación, de esa fe que salva. Pero en vista de que hay falsas doctrinas, en vista de que hay muchos falsos hermanos, maestros, etcétera, etcétera, en vista de todo esto que viene atacando, es necesario escribirle para que ellos puedan contender por este grupo de doctrinas, por esta máxima que ellos ya tienen establecidas por los apóstoles, por los discípulos de Jesucristo. Dice que ha sido dada una vez a los santos. Entonces ya tenemos la fe y ya tenemos el conjunto de creencias. Sobre eso es que nosotros no sacamos algo nuevo. Eso es lo que nos rige a nosotros, es la normativa para nosotros. Como el Antiguo Testamento es el marco para el Nuevo Testamento. Por eso cuando Pablo está dando doctrinas que son nuevas, que es lo que hacían en Berea, bueno, ¿esto contradice o no el Antiguo Testamento? ¿O esto confirma el Antiguo Testamento? Si lo confirma, si tiene el aval, si no contradice, ok, podemos aceptarlo, pero si no, no es así. Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley es pura, santa y buena. Así es el mandamiento de Dios, yo vengo a cumplirla, porque se va a cumplir toda. Entonces lo que nosotros vemos es una correspondencia. Entonces aquí profetizó algo y aquí sucede eso. Entonces, oh wow, es como ellos dijeron, entonces esto es cierto y esto también.
¿verdad? Porque corresponden como tal. Luego dice que ya tenemos todo lo necesario. Esto nos permite llegar a la conclusión de que no se sigue agregando documentos a la escritura del Nuevo Testamento. Y lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. Hebreos 1, 1 y 2 dice, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿cómo habló en otro tiempo? Ya no habla más así, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Postreros días, y estamos hablando hace 2000 años, y ahora es a través de la revelación de Jesucristo, que la tenemos completa en el Nuevo Testamento, que no se le agrega ni se le debe quitar nada. Dice frases y conceptos judíos que nos hablan acerca de cómo ellos ven las escrituras. Las escrituras son sagradas, las escrituras fueron colocadas en el arca de pacto y luego en el templo, ¿verdad? Fueron canónicas, desde ellos no estaban pensando un concilio para darle valor a la escritura, ya tenían eso, eran probadas, eran confirmadas, eran compiladas, eran reunidas, eran obedecidas o debían ser obedecidas. Deuteronomio 31, 24 al 26, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿vemos quién las escribió? Moisés. ¿Dónde las escribió? En un libro. De nuevo, no es una tradición oral, sino directamente fue escrita. Hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomen este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Segunda de Reyes 22:8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, escriba de Safán, he hallado, dice, el libro de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y él lo leyó. Esto es cuando están restaurando el templo y entre las paredes se encuentran los tomos de la palabra de Dios. Y ellos, wow, lo sacan y quedan admirados, empiezan a llorar y decir, wow, no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere. Empezaron a leer la escritura a todo el pueblo y hubo un reavivamiento de todo el pueblo en cuanto a seguir las leyes de Dios y demás. Eran escritos fidedignos y llenos de sabiduría. Los gobernantes de Israel debían leer los escritos autorizados y aprender a temer de ellos. Es increíble, ¿verdad? Pero la Biblia está escrita para poder saber gobernar y dirigir una nación. Por eso los reyes tenían que tenerlas. Y esa clase de información, esa clase de sabiduría es la que nosotros tenemos acceso. Dice Deuteronomio 17:18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley. Eso sería bueno para nosotros, ¿verdad? Poder hacer nuestra propia Biblia escrita para poder memorizar. El rey tenía que hacer esto, tener su propia copia escrita del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová, a su Dios, y guardar, dice, todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para vivir conforme a eso, para ver la bendición sobre la nación, para poder ser sabio y prudente en lo que hace. Bueno, era algo que tenían que hacer los reyes en Israel. Josué 1:8, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De nuevo, ¿cuál es la exhortación? A cumplirlos, a guardarlos, a obedecerlos, no es solo a conocerlos, no es solo a saberlos, pero para ponerlos en práctica. Los libros marcaban las manos conforme a las tradiciones talmúdicas. Los libros, ¿verdad? Según el Talmud, ¿verdad? Recordemos que son las tradiciones, y el libro era tan santo, ¿verdad? Que al tocarlo, las manos eran inmundas y hacían como se lavaban las manos ceremonialmente para purificarse, pero era en virtud de el valor que se le estaba dando al texto. Entonces iban al texto en una actitud muy diferente.